Kawatai Iskadiru segurke Karkame Justisa Justachi Soge Kawatai Iskadiru segurke Karkame Justisa Justachi so good. Western Sibu Dawas Patemasia Western Sibu Dawas Patemasia. Soy Carla Arce, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Café Colipro, en un octubre donde conmemoramos el Día de las Culturas, la mascarada costarricense y abrazamos la educación indígena de Costa Rica. No sé si recuerdan que antes, el 12 de octubre, le llamábamos el Día del Descubrimiento de América o el Día de las Razas. Se han hecho muchos estudios y ahora podemos llamarlo diferente. Escuchemos una explicación sobre esto. Ciertamente hoy estamos 12 de octubre, estamos en el año 2023 y pues claramente estamos en un escenario escolar en donde todos los centros educativos de Costa Rica al día de hoy están conmemorando la fecha, pero es una fecha que ha tenido como distintos escenarios que nos permiten conversar y compartir el día de hoy en torno al presente histórico. Hace muchos años, estoy hablando de 10, todavía 12, 13 años, en el escenario costarricense se hablaba del descubrimiento de América. Se hablaba del Día de la Raza, por ejemplo. Entonces, en ese escenario, ¿verdad? En esa fecha, para esos años, ese era, digamos, el motivo. Y había pues un referente a España como madre patria, habían canciones del descubrimiento de América, pero claramente empezaron a surgir contrarrespuestas que motivaban a ir cambiando la forma en que se refiere la conmemoración a esta fecha. ¿Por qué? Porque no fue descubrimiento, porque no era apropiado hablar del Día de la Raza, y ya con esto empezamos a tener discusiones sanas, académicamente hablando, que vienen también a tener nuevas manifestaciones en los escenarios pedagógicos. Entonces es cuando nos encontramos con el trabajo y el aporte del profesor Juan Rafael Quesada y María Eugenia Bozzoli, y entonces empiezan a proponer de hablar del encuentro de culturas, ¿verdad? Y Juan Rafael Quesada lo ha dicho, es que no fue un encuentro, fue un encontronazo, ¿verdad? Y por supuesto que nos fuimos apropiando y fuimos estudiando más y mejor las identidades, y entonces hubo mucho tiempo que estuvimos conmemorando el encuentro de culturas, ya por supuesto en una invitación desde la multi, pluri e interculturalidad. Al día de hoy estamos hablando del Día de las Culturas y ya tenemos claro que dejamos de hablar del encuentro, del descubrimiento, perdón, dejamos de hablar del Día de la Raza
y hablamos ahora del Día de las Culturas como un referente en donde el centro educativo conmemora todas las identidades y los grupos étnicos que el día de hoy tenemos muy claro que están presentes en Costa Rica. Estamos también súper claros de la modificación del artículo número 1 que tuvo nuestra Constitución Política, que declara a Costa Rica un país multiétnico y pluricultural. Entonces, ¿qué tenemos a la fecha el día de hoy? Centros educativos súper conscientes de la diversidad étnica, que conmemoran todas las culturas. Y claro, cuando hablamos de un planteamiento de interculturalidad, ya entendemos que es un enfoque curricular y que desde ese enfoque curricular la idea es poder visibilizar todas las etnicidades y conmemorarlas en el marco del respeto histórico, por supuesto que en el marco de la alegría y resaltando, por ejemplo, las características de cada uno de estos grupos étnicos. Y eso es lo que nos permite al día de hoy tener centros educativos conscientes de esa diversidad étnica y conmemorando con música, con vestimenta, con comida, con poesía, con literatura, ¿verdad? Lo que nosotros pues somos al día de hoy en el Día de las Culturas. Un crisol y una Costa Rica bastante diversa en cuanto a identidades culturales. Nos fuimos para la escuela FBS de la Universidad Nacional a conversar con la niña Nicole Villina, quien nos va a comentar cómo celebran el Día de las Culturas. Desde nuestro centro educativo nosotros tratamos siempre de fomentar una interculturalidad desde nuestra malla curricular y en el mes de octubre celebramos lo que es la Feria de las Culturas, donde por grupos a los chicos se les asigna un país del cual deben durante 2 semanas investigar en sus hogares y venir a exponerlo en una feria donde traen comidas, vestimentas y otras cosas acordes al país que ellos investigaron, compartiendo esta información con los otros niños. Entonces nos parece muy importante, ya que así se evidencia cómo nuestra misma cultura costarricense está influenciada por cosas donde los niños llegan y te dicen: uy, teacher, descubrí que esta comida que tenemos acá, como el gallo pinto, también está en el país que nos tocó, como Nicaragua. Entonces es súper importante mantener y evidenciar que todos somos un crisol. Entonces son temas que los chicos agarran de forma muy natural y muy fluida, más bien se interesan por tradiciones y costumbres de otros lugares. Porque somos un crisol, aquí vamos a tener todo el tiempo en todas las aulas chicos de cualquier cultura, e igualmente, aunque no se vea, una persona puede tener raíces, abuelitos, tíos, primos o inclusive familiares, para que ellos evidencien que nosotros somos parte también de esas otras culturas en nuestro planeta Tierra, que todos tenemos, aunque sea un poquitito o mucho, de otras culturas, y que por esa misma razón no debemos de discriminar o de afectar a otros que tal vez no se vean, no luzcan o no hablen como nosotros, sino más bien respetar y vivir en una comunidad global de paz. Siempre es súper enriquecedor hacer este tipo de ferias porque, por ejemplo, tenemos un grupo que está investigando sobre Holanda, país que ahora se llama Países Bajos, y ellos llegaron todos emocionados: teacher, es que ya no se llama de esta forma, se llama así, y descubrieron que uno de los festivales grandes que ellos tienen es sobre el queso. Entonces ellos dicen: pero en mi casa también hacemos queso, para que ellos vean que cosas tan simples, cotidianas, cosas tan cotidianas que tenemos en Costa Rica se ven allá del otro lado del mundo. O los chicos que tienen el país de Nicaragua, que descubrieron que ahí también tienen gallo pinto y que también tienen el vigorón. Ellos no sabían que el vigorón era influencia de la parte nicaragüense en Costa Rica. Entonces las cajetas, por ejemplo, de Colombia. Entonces, al ellos evidenciar que desde cosas tan simples como las comidas que comemos normalmente y compartimos y venden en la pulpería, se dan en otros lugares del mundo, ellos ven que somos parte de esos lugares del mundo y no nos sentimos aislados solo como costarricenses y punto. Nuestra malla curricular está basada en los planeamientos del MEP y siempre tratamos de ir por pie de la letra en todo lo que sea una comunidad global, como lo mencioné.
José Víctor Estrada Torres es cabecar y jefe técnico de interculturalidad del MEP. Nos va a regalar una reflexión en torno a la educación indígena costarricense y su importancia. Escuchémoslo. Puedo contar que educación indígena tiene su asidero legal en un decreto ejecutivo que crea el subsistema de la educación indígena, que tiene sus objetivos propios que tenemos que cumplir como Ministerio de Educación, pero articulado con los pueblos indígenas. Tradicionalmente se ha implementado a lo largo de la construcción del Estado Social de Derecho una educación, pero una educación de corte occidentalista, que no ha tomado en cuenta la singularidad de las personas culturalmente diversas y de las poblaciones indígenas. Entonces, cuando se logra aprobar el Convenio 169 mediante Ley de la República, de forma imperativa le obliga al Estado a crear un subsistema de educación indígena. Esta educación indígena está basada en valores propios de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, que pasa fundamentalmente por la lengua y la cultura, que es como la esencia, el corazón, la médula de lo que se tiene que hacer en las comunidades indígenas. Y tiene otro elemento muy importante, que es que el Ministerio de Educación no puede desarrollar una educación unilateral, tiene que ser consultado. Y la participación de los abuelos y las abuelas en la educación indígena es importantísimo, porque solo así se respeta y se construye una educación con valores propios y con identidad, que es lo que ha faltado en la sociedad costarricense. Y eso también permea, el convenio es muy importante, y no solo para pueblos indígenas, sino para poblaciones, en este caso tribales, y la comunidad afrodescendiente también tiene que fortalecerse desde su propia identidad y darse a conocer dentro del Ministerio de Educación como parte de este fortalecimiento de las identidades que existe en la sociedad costarricense. Pero ha costado mucho, no creas, pero hay que seguir luchando por nuestros derechos y tratar de posicionar lo que dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos y lingüísticos, y que somos parte de esta nación tan importante como es Costa Rica. La etnomatemática, por ejemplo, en el cabecar le puedo explicar que tenemos 7 formas de contar el número 1. Entonces, eso no se enseña, o sea, antes no se enseñaba, y a poco empezamos a valorarnos, porque ahí la educación estándar lo que ha hecho es ir diezmando todo el conocimiento y el universo simbólico de las culturas originarias que han existido a lo largo de estos años en nuestro país, y nos enseñan uno. Al menos le puedo explicar con una experiencia propia. Cuando yo fui a la escuela me decían número 1, pero yo decía ¿1 qué? Vertical, horizontal, redondo, conjunto. ¿Qué me están diciendo? 1, yo no entendía. Y también fui burla de mucha gente en la comunidad, porque la lengua cabecar es muy específico. Yo nací, crecí hablando mi lengua cabecar. Aprendí español como segunda lengua. Entonces, cuando iba a la pulpería, yo iba y le decía, vengo a comprar un huevo de gallina. Y me decía, ¿de qué va a ser entonces? Pero es que en el idioma es huevo de gallina, de pato, de chompipe, de pájaro. Así tiene que ser mucho más exacto. Entonces la gente no me entendía y me sentía mal. Pero finalmente entendí de que la contextualización acá en el proceso educativo es necesario, y por eso se crea el subsistema de la educación indígena. Y los niños y las niñas que se sientan orgullosos de su identidad, y que si no pueden hablar muy bien el español, pues que se le perdone, porque yo siempre he dicho eso, que cuando viene un extranjero y dice naranja, todo el mundo lo escucha, ay, suena lindísimo, pero cuando nosotros pronunciamos algo al revés, entonces somos sinónimo de burla y de bullying, y eso no está bien. Mientras que en el universo indígena la construcción del universo es completamente diferente, y las 3 dimensiones que nosotros aprendemos desde niños de los abuelos y las abuelas, ningún libro lo tiene. Entonces, es la relación del hombre y la naturaleza y el universo, y entre medio cómo existe esa relación entre Dios y la humanidad, pero cómo también juega un papel importante la madre tierra, que es lo que nos da el sustento y la vida y el soporte. Y nosotros estamos en el centro de la cosmovisión y la cosmogonía, como yo me identifico con mi territorio, tierra, territorio y recursos naturales, que es lo que llama ahora las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero por eso te digo, a uno le enseña el suelo y el subsuelo. No, nosotros vamos mucho más allá que eso, porque es una espiritualidad profunda de cómo yo entiendo el lenguaje de la naturaleza, la lluvia, el sonido del trueno,
o los elementos de la naturaleza, la planta. Para nosotros las plantas, los ríos, los árboles, el aire, las piedras que le enseñan a uno en ciencia que es seres inerte, para nosotros tiene vida. Nosotros con las piedras curamos los huesos, por ejemplo, y esos son las neuronas del único conjunto propio que sería Cibú, que le avisa rápidamente a Cibú que algo está pasando. Cibú es Dios. Entonces, cada cosa que usted ve no puede decir que no te gusta porque estás ofendiendo a Dios. Entonces, por cosas mínimas que vea, por ejemplo, una hormiga, eso es una pequeñita neurona de Dios, que cualquier cosa que usted ofenda o que diga, rápidamente le va a decir a Dios de que usted como ser humano, criatura que Él ha creado, no está contento con su creación. Viendo los nuevos conceptos de derechos humanos del Convenio 169 y la Sala Constitucional ha dicho, no son reservas, son territorios indígenas. Por lo mismo, porque para nosotros el techo de la casa de Dios es el universo, aquí vemos el cielo, lo que llamamos en el mundo Sicuas. Sicuas es el hombre blanco. Y Dios no vive arriba, más bien es el techo, Dios vive en el inframundo. Entonces el territorio es todo, es donde yo me puedo desenvolver, donde tengo agua, tengo aire, tengo tierra, puedo sembrar, puedo vivir, puedo respirar, puedo caminar. Chisquiro José Estrada Torres, Sora ditsut narka klabe saguji pacto rakapago quenhi siste baskige basi shike wekte bahda sara kapago hir chicos de café colipro hero y miércoles a la eshitenak a las 5 basta bar klabe 15 ta kapago buitsana es cosata basi washi manebi si bon sa melete y se caro ditsut sotain he kiro Nobe, Hekiro Maleco, Hekiro Boruca, Hekiro Broran, Hekiro Bribri, Cabeca, Crabes, Atzehis, Kahira, Sacrava, Atzecat, Hemis, Canson Sepem, Hemisquito, Crabes, Hiena, Tais, Catzoshcambur, Cadolori, Wahiver, Atzensarashcambur, Equensata Baki, Capaga, Basta Sakin Sehir, Exadissenabu, Hera Sañason, Sacapago, Huecte. Les presentamos el nuevo kit sobre educación intercultural. Soy la profesora Alejandra Macuc del DIVDE de Colipro. Para mí es un gusto poder presentarles esta entrega que tenemos para ustedes, comunidad colegiada y comunidad educativa. ¿De qué se trata? Se trata del kit pedagógico sobre interculturalidad. La educación intercultural es un enfoque y como enfoque estamos todos y todas. ¿Qué les ofrecemos? En primera instancia tenemos un material didáctico de la mano de la pedagogía para los docentes. ¿Qué vamos a trabajar ahí? Una ruta didáctica en torno a la interculturalidad. Se van a encontrar abordajes desde la memoria histórica que tienen planteamientos de la identidad regional, de la identidad local. Vamos también a poder trabajar el semáforo de la atención. Esto para prevenir eventos de racismo, xenofobia, que van de la mano con los prejuicios y los estereotipos. Vamos a encontrarnos también materia en torno a educación indígena, por ejemplo, mediación pedagógica para estudiar el baile de los diablitos de la comunidad boruca, canciones malecus propiamente también de la comunidad malecu en Guatuso. Vamos también a poder ubicar material en torno al aporte de la comunidad asiática acá en Costa Rica, reflexiones en torno a los movimientos migratorios. Vamos a poder encontrarnos un enfoque interesantísimo de Guanacaste, que si bien es cierto, se desapega un poco de esta tradición del folclore, la marimba y demás, descubrimos que las canciones de cuna son una manifestación latente e inmediata de Guanacaste, al igual que las canciones infantiles. Así que fíjense que nos encontramos hasta música y letras de la profesora y escritora María Legal de Noguera. Así que me siento sumamente complacida de presentarles este material porque la idea es que construyamos nación, construyamos identidad, construyamos Costa Rica. Y es importante también destacar que también tenemos material para la comunidad estudiantil porque estamos correlacionando pedagógica y curricularmente esta propuesta. Construir, aprender, hacer, conversar. Estos son grandes verbos que componen las intenciones de este material que para ustedes les entregamos el día de hoy con este kit pedagógico representando el DIVDE, el departamento académico de su colegio profesional. Le invitamos a explorar Ulula Kit y sus diferentes colecciones didácticas y aprovecharlas a plenitud.
Los malecos, ubicados en Huatuso, son uno de los 8 grupos indígenas costarricenses. Nos conversan sobre el significado de las máscaras. Rosa Solano Elizondo, mujer, líder maleco del Palenque Tongibe, nos conversa desde el rancho Urujuali, nombre del último héroe maleco quien dio su vida por proteger su territorio. La cultura nuestra se utilizó en el año 1848 para protección. Como ustedes me pueden decir, tal vez en Boruca hay máscaras, pero la máscara de nosotros es totalmente diferente, porque mi maleco lo utilizó en la guerrilla cuando vinieron huleros nicaragüenses a matar a mis malecos por causa del famoso hule, árbol de hule. Nosotros éramos muy ricos en la zona de lo que era mucho árbol de hule. Era el alumbrado de mi comunidad, de mi población. Entonces, para eso es que se utilizó la máscara. Pero la máscara se hacía grande, al tamaño del rostro de uno para cubrirse. Porque el arma que traían ellos era arma de fuego, mientras que el arma de nosotros son las flechas. Eran las flechas en ese tiempo. Ahora las tenemos para que el visitante vea que era el arma nuestra y con eso se cazaba, se iba a cazar los animales. Entonces, mis muchachas y muchachos, ese era el arma, ese era el arma que se utilizó, mientras que ellos utilizaban arma de fuego. Entonces con esto logramos, mi último guerrero, como pueden ver ahí en el rotulito que está ahí, que dice Urujuali, fue el último guerrero que luchó en el año 1870 contra esos bandidos que vinieron a hacer matanza en Mimalecos. Entonces, ¿ahora qué se hace con el diseño de la máscara? Lo trabajamos en madera de balsa. En ese tiempo se trabajaba de madera de cedro amargo, porque era más duro. Entonces mi maleco decía, es más duro y va a tener menos opción de que traspase, porque el cedro es muy duro. Pero hoy por hoy para nosotros, como todo lo trabajamos a mano, lo trabajamos de madera de balsa, una madera muy livianita. Y ya no lo utilizamos para cubrirnos el rostro. Ya ahora lo utilizamos para que el visitante pueda ver y apreciar lo que se hacía desde años atrás y actualmente para reflejar la naturaleza. Al menos el jaguar se diseña con animales. Ustedes van a ver que diferentes diseñitos. ¿Por qué? Porque él siempre permanece en el bosque. Él se refleja todo lo que es la naturaleza. Entonces, así sucesivamente trabajamos, nos inspiramos de esa forma, con nuestras máscaras. Y lo que es en el campo de la Jicarita, eran los contenedores de agua. Son nuestros platos, nuestros vasos, nuestras cucharas, para comer, para tomar, para echarse el bocadito a la comida, a la boca. Entonces, así nos reflejamos con nuestros diseños en nuestro trabajo. Y todos somos artesanos, y todo es a mano. Hoy es 31 de octubre, Día de la Mascarada Costarricense. Vamos a escuchar al músico David Carvajal y al artista plástico Fabián Bonilla hablarnos sobre los protagonistas de este día. Antes se llamaban filarmonías, luego pasaron a ser bandas ya sinfónicas, por decirlo de alguna forma, en nuestros abuelos antepasados, ¿verdad?, que los empezaron a formar. Se dice que aquí en Costa Rica las primeras cimarronas fueron en Cartago, que era la antigua metrópoli, o en Santo Domingo de Heredia, ¿verdad? Y de ahí surgieron alrededor de los demás pueblos. Por supuesto que Barba de Heredia, no lo podemos dejar de lado jamás, principalmente porque ahí crecí, ahí me he ubicado por muchísimos años. Y bueno, y crecí en esta costumbre de las cimarronas, las amo,
me identifico con las cimarronas. Esto nació ya después de la alianza con Guanacaste. Ellos ya traían su música, sus cosas. Allá se empezaron a desarrollar los ritmos como la parrandera. De ahí nacen las cimarronas también. De allá empiezan a surgir. Y ya cuando llegan aquí, al área metropolitana, ¿verdad? Entonces se empieza a incluir otro repertorio. Otro dato interesante y que influyó muchísimo con las cimarronas fue la llegada de la radio al país, ¿verdad? Entonces cuando llegó a la radio, ya empezaron a escuchar muchísima música, pero cubana, que era la cuna, o es la cuna de toda la música latinoamericana. Entonces con todos esos ritmos la gente empezó a interiorizarlos, y aquí se empezó a desarrollar también, ¿verdad? Entonces cuando llegó aquí al área metropolitana, entonces ya se empezó a agrandar muchísimo más el repertorio en cuanto a ritmos. Llego a la conclusión de que esto nació en Santo Domingo Heredia, por medio de un señor que se llama Freddy Bolaños, trompetista. Él ya tocaba en los 80s con algunas agrupaciones, ¿verdad? Entonces tenían repertorio, ya incluían ritmos como el merengue, como la cumbia. Entonces él las empezó a desarrollar en las cimarronas en Santo Domingo, ¿verdad? Entonces por medio del redoblante y el bombo hacía diferentes patrones rítmicos para hacer merengue, para hacer cumbia, y esto se trajo a Barba de Heredia. Entonces ya las cimarronas empezaron a incluir en su repertorio no solamente pasos dobles, que es algo muy español, ¿verdad? O partes de jazz también, que se tocaba un poco de jazz, y por supuesto que las parranderas o las jotas, sino que ya más bien se empezó a tocar lo que es el merengue y la cumbia, y se quedó, y un día todas las cimarronas del GAM se mantienen y viven tocando estos ritmos. Inicialmente se utilizaba mucho, era un formato más de, como lo dije, filarmonía, de banda. Entonces se utilizaba mucho, prácticamente que todos los instrumentos de viento que habían en ese momento, ¿verdad? Me refiero a clarinetes, todos los saxofones, saxofón alto, saxofón tenor, el barítono, trompeta, por supuesto, trombón, barítono, la tuba en esencial, ¿verdad? El saxofón. Y de percusión siempre, y creo que siempre se va a mantener, el bombo, platillos y redoblante, ¿verdad? Es como la alineación perfecta de instrumentos en una cimarrona. Obviamente se ha variado mucho, ¿verdad? Y se han ido reduciendo mucho los grupos por un tema también económico, ¿verdad? Pero sí, siempre se mantiene trompeta, saxofón, trombón, tubas, saxofón y redoblante, bombo, platillos. Tocar en una cimarrona tiene su ciencia, tiene su gusto, tiene su estilo, y no todos han tenido la oportunidad de hacerlo, así que yo vivo eternamente enamorado, agradecido con las cimarronas, porque significa toda mi infancia, recordar en mi pueblo, ¿verdad? Que yo esperaba de diciembre para escuchar y ver a los abuelitos tocando la cimarrona. Entonces significa eso para mí. Mucho gusto en esta Café con Colipro, muy agradecido por ustedes. Yo me llamo Fabián Bonilla Moreira, soy de Heredia. Yo tengo la especialidad en arte y comunicación con énfasis en cerámica, pero me desempeño en todo tipo de especialidad en las artes, pintura, murales, mascarada, como aquí vemos, en todo lo que desempeña la diversidad artística. La mascarada tradicional costarricense se empezó, se aportó primeramente de la influencia española, ¿verdad? De ahí vienen las primeras como características de la mascarada, que llegó en la época colonial, pero ya se trabajaba en los pueblos indígenas, ya trabajaban las mascaradas, ¿verdad? Que ya lo tenemos, ¿verdad? En los pueblos indígenas costarricenses. Pero esta mascarada que vemos acá es una mascarada con papel y con plomo, y con pintura, con materiales de textura, diferentes texturas. Pero también, como estamos hablando de la mascarada tradicional, se basaba en trabajarla con arcilla, se hacía un molde de arcilla como en un tarro de plástico, se llenaba de arcilla, y entonces iba agregando pedacitos de papel a la arcilla con goma de almidón.
estudiar una capa, y varios días, ¿verdad? Con variedad de capas, hasta el momento que el arte ya se seca y se cae y nos queda el molde y empezamos ya a pintarlo, ¿verdad? Depende del tiempo que se haya empezado a trabajar, depende de las condiciones climáticas, ¿verdad? Porque entre haya más calor, más secado, la mascarada es más rápida, pero sí se lleva tiempo que puede ser 6 meses, porque es muy arduo el proceso, ¿verdad? Igual también con las mascaradas de barba, y ahora se usa resina, entonces hay materiales más químicos, pero las mascaradas antiguas eran con materiales más orgánicos, ¿verdad? Se sabían la tierra, las palmas. Este tipo de mascaradas vienen de todos los mitos de los pueblos, las leyendas, del folclore popular, de las ideas fantásticas de cada pueblo costarricense. Entonces de ahí salen todos ese tipo de mascarada tan importante que representa el país, ¿verdad? Pero cada pueblo, la Llorona. Ahora vemos, como cambió todo el contexto, entonces vemos ahora mascaradas de presidentes que hacen humorística, ¿verdad? Entonces va cambiando el lenguaje de las mascaradas de acuerdo a la época. El arte plástico es muy importante porque enfatiza toda esa parte sensitiva de los niños, la formación de carácter emocional, espiritual, la parte intelectual, ¿verdad? Todo eso fortalece a los niños, ¿verdad? Entonces es muy importante que el arte esté casi en todas las escuelas porque ayuda a la parte motora, el pensamiento, la creatividad, ¿verdad? Es muy importante. A los estudiantes les llama mucho la atención el proceso, ellos se divierten mucho y además también les gusta mucho por la temática, ir buscando animales del bosque húmedo o animales de leyenda o personajes que a ellos del pueblo que les guste. Se emocionan mucho cuando ya la terminamos, la pintamos y el 31 de octubre celebramos bailando en la escuela con cimarrona, con colores, con mucha alegría. Es muy importante porque también desarrollamos la parte artística, ¿verdad? Creativa y emocional de los estudiantes, porque también al desarrollar una máscara es como desarrollar también nuestra propia identidad en la máscara. Entonces también ellos como ahí pueden desarrollar todo lo que ellos sienten por dentro, sus sentimientos, sus emociones, las pueden representar por medio del color, las formas. Entonces la máscara es como decir, como un espejo de nosotros mismos, todos los niños se reflejan en esa máscara, ¿verdad? Entonces ya le ponen su vestimenta, los colores, las telas, ¿verdad? Entonces eso a ellos les llama mucho la atención y es muy importante para activar toda esa formación académica, artística y emocional que todos los niños necesitan. El desarrollo popular, ¿verdad? De los pueblos, como en Barba, ¿verdad? Que es un representativo de la mascarada costarricense, igual que Escazú, ¿verdad? Que también hay muchos mascareros, y también como pensar en ese legado de esos mascareros, que eso es su trabajo, ¿verdad? Pero a través de su trabajo también dan la identidad del pueblo, de las emociones del pueblo, de la alegría del pueblo, ¿verdad? Es como la mascarada es la esencia de los pueblos, porque ahí se da la alegría, el entusiasmo, hay mucha emoción de parte de todos, de niños, adultos, ¿verdad? Es algo como muy conjunto de alegría. Entonces yo creo que también eso representa al país, porque yo siento que nosotros somos un país muy alegre. Entonces la mascarada simboliza esa alegría que siempre tenemos, que a veces nos olvidamos de las cosas negativas, pero ahí tenemos la festividad de la patrona, ¿verdad? Entonces nos olvidamos las tristezas y con la mascarada, la música, la cimarrona, buscamos la felicidad. La mascarada nos representa cada elemento de nuestro corazón y nuestras emociones. Porque ahí representa el legado más autóctono de nosotros, de los costarricenses, ¿verdad? Porque ahí representamos a veces algo que nos aqueja, o algo que también nos da miedo, o algo que nos da alegría. Entonces también es como también un medio de divulgar algo que no queremos decir con palabras, pero está con la máscara, ¿verdad? Como decir, no quiero decir esto con esta máscara, pero no con palabras, pero ahí está representado, ¿verdad? Es como también como no un dolor, no, sino como algo que quiere decir el pueblo, a los mandatarios, a los dirigentes. La literatura oral siempre ha estado presente en los grupos étnicos.
Hoy, el Día de las Culturas, veremos un cuento afrocaribeño sobre la araña Anansi y el coco mágico. La araña Nancy estaba de paseo por un bosque de palmas, cuando de repente se encontró en el camino un coco del tamaño de un hipopótamo. Incrédulo, Anansi se frotó los ojos para asegurarse de que lo que veía era cierto. ¡Qué coco más grande!, dijo admirado. ¡Plaf! Al terminar estas palabras, Anansi sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Después de una hora se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. ¿Qué ha pasado?, se preguntó. Caminé por el bosque, me encontré este coco y luego dije, ¿qué coco más grande? ¡Plaf! Al decir estas palabras vuelve a sentir el estupor y cae en un sueño profundo. Al despertar, Anansi dijo, «Esto es un coco encantado. Cualquiera que diga las palabras mágicas caerá en un sueño profundo. Debo encontrar la manera de aprovechar mi descubrimiento». En ese momento, Anansi ideó un plan. Hizo rodar el coco hasta la mitad del camino que conducía al mercado del pueblo. Luego se escondió detrás de un frondoso arbusto y esperó pacientemente. Muy pronto, el burro pasó por el camino cargando en su lomo una bolsa llena de naranjas grandes, muy dulces. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, ¡qué coco más grande! ¡Plaf! Al decir estas palabras, el pobre burro sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Anansi saltó de su escondite mientras el burro dormía y se llevó el saco de naranjas. Después de una hora, el burro se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su saco de naranjas. El burro estaba muy triste, pero Anansi estaba muy feliz. No podía esperar a poner su plan en marcha otra vez. Una vez más, se sentó a esperar cuando de repente pasó el elefante por el camino. El inocente animal llevaba en su tropa un canasto lleno de deliciosas bananas. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, ¡qué coco más grande! ¡Plaf! Al decir estas palabras, el elefante sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Anansi se acercó al elefante y se llevó el canasto de bananas. Después de una hora, el elefante se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su canasto de bananas. El elefante estaba muy triste. Anansi seguía muy feliz, porque al llegar la tarde también el perro, la gallina, la rata y el ratón habían caído en su trampa y mientras dormía, él se hizo a la comida de todos los desprevenidos caminantes. Durante todo ese tiempo, la comadreja había estado observando a Nancy. El comportamiento de la araña no la sorprendía, pues a Nancy también la había engañado antes. Esta era su oportunidad de darle una lección a la astuta araña. De esta manera, la comadreja fue al mercado para abastecerse. Pretendiendo no estar enterada de las artimañas de la araña, pasó por el camino sosteniendo una bandeja cubierta de pescados de todos los tamaños y colores. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, ¡ah! ¿No creo lo que ven mis ojos? Sin decir las palabras mágicas, la comadreja se quedó parada mirando la fruta por varios minutos. A Nancy se le hacía agua a la boca de ver los pescados y no podía esperar más para comérselos. Entonces salió del arbusto y saludó a la comadreja. «Hola amiga,
Me alegro de verte, dijo Anansi señalando el enorme coco y añadió, ¿puedes decirme lo que ven tus ojos? No sé qué veo, Anansi. ¿Me lo puedes decir tú?, respondió la comadreja. Anansi estaba perdiendo la paciencia. Se supone que debes decir lo que ves, contestó muy fastidiado. Está bien, Anansi, diré lo que me pides. Lo que ves, repuso la comadreja, evitando a toda costa decir las palabras mágicas. ¡No!, gritó Anansi. Se supone que debes decir ¡qué coco más grande! ¡Plaf! Anansi sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Otra vez. Después de una hora, Anansi se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas y entonces el elefante, el burro y el resto de sus víctimas lo miraban muy enojados. Anansi, devuélvenos lo que es nuestro, dijeron al unísono. La comadreja les había contado todo lo sucedido, pero Anansi tenía un enorme apetito y de los alimentos no quedaba nada. Entonces los animales idearon un plan para recuperar lo perdido. Ve al mercado y vende lo que tengas para pagarnos la comida que te llevaste, dijeron. Y así fue como Anansi terminó en el mercado vendiendo pasteles de coco, agua de coco, leche de coco, harina de coco, puré de coco, coco rallado y todo lo que te imagines que se puede hacer con un coco del tamaño de un hipopótamo. Este mes conmemoramos una fecha muy importante, que es sobre la salud mental. La compañera Melissa Mora Pineda nos dará una reflexión sobre esta fecha. Es un gusto estar aquí y saludarles. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la salud mental. Y cuando queremos hablar de bienestar integral, no podemos dejar de lado la salud mental, ¿verdad? La salud mental es fundamental, es un pilar. Y no entendemos por salud como la ausencia de enfermedad, ¿verdad? No hay salud sin salud mental, en primer lugar. Y el bienestar realmente tiene que ver con que la persona sea capaz de comprender sus capacidades, sus posibilidades de trabajar de forma eficiente, de poder integrarse con la sociedad, de poder manejar el estrés cotidiano que se da normalmente en la vida y que sea capaz de salir adelante y dar un aporte a la comunidad. Existen muchísimos mitos con respecto a la enfermedad mental, ¿verdad? Es un tema muy tabú, es un tema que hay que empezar a hablarlo más porque realmente son muchas las personas que lo padecen, entonces realmente mantenerlo callado o oculto o hacer como que no existe no ayuda, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo tal vez algunos de esos mitos. Por ejemplo, existe el pensamiento de que las personas que tienen alguna enfermedad mental son violentas o son peligrosas. Esto no es cierto. Realmente generalmente son personas más bien como calladas o que no lo demuestran y no podemos tratarlas como si fueran violentas. Es más, la salud mental y el bienestar integral es un derecho humano universal y deberíamos de velar siempre, continuamente, porque estas personas no sufren ningún tipo de violencia ni de discriminación. Finalmente, se ha identificado otro de los mitos, que es que las personas suelen decir, eso no me va a pasar a mí, o yo no voy a tener una enfermedad mental. Y realmente las causas por las que se genera una enfermedad mental son tan diversas que puede sucederle a cualquier persona, ¿verdad? En su contexto. Incluso hay datos de la OMS que indican que de 4 personas, una suele tener o padecer una enfermedad mental. Entonces eso, como les decía, es un tema tan recurrente, es algo tan real, tan palpable en nuestra sociedad, que por eso es tan importante mencionarlo, por eso es tan importante darle la posición que debería de tener y trabajarla, por supuesto, con herramientas, con instrumentos que nos ayuden. Se identifica por datos del último informe del Estado de la Educación que los estudiantes muestran baja satisfacción con su vida en general, bajo sentido de pertenencia, ¿verdad? De temor al fracaso. Y pues esto ha implicado que, por ejemplo, la Dirección de Vida Estudiantil haya recibido
más de 3.000 llamadas en los últimos 6 meses. En este caso, los principales que podríamos mencionar es promover hábitos saludables, por ejemplo, el ejercicio, la buena nutrición, las horas adecuadas de sueño, exacto. También podemos mencionar lo que es el trabajar en la buena autoestima, fomentar valores como la empatía, la solidaridad, el respeto, la comunicación, trabajar con redes de apoyo, con el sentido de pertenencia, lo que es el nivel de frustración, gestionar la frustración adecuadamente y la inteligencia emocional y de la forma en que nos interrelacionamos con las otras personas. ¿Ya activó mi correo Colipro? Vamos a ver cómo hacerlo. Active su cuenta colegiadoscolipro.com. Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y eficaz con las personas colegiadas, Colipro inició la activación y entrega de cuentas de correo institucional bajo el dominio @colegiadoscolipro.com. Revise su bandeja de correo electrónico que se encuentra registrado actualmente en la base de datos del colegio, pues allí recibirá un mensaje con su usuario y contraseña temporal. Seguidamente, debe hacer clic en el botón Iniciar sesión y realizar los pasos para activación de su cuenta. Estos pasos consisten en 1. Cambiar la contraseña temporal por una nueva que sea segura y que solo usted conozca. 2. Garantizar la seguridad de la cuenta ingresando un número de teléfono celular y un correo electrónico de recuperación de contraseña. Una vez finalizada la activación, ingresará al sitio principal de Office 365 y podrá conocer las aplicaciones asociadas a la cuenta e ingresar a su bandeja de Outlook. Active su cuenta de correo y manténgase al tanto de todo lo que acontece en su colegio profesional. Si requiere soporte para la activación o más detalles sobre el proyecto Mi Correo Colipro, escríbanos a Todos hemos escuchado la canción Fara Farachín, Fara Farachín, Fara Farachín. Pues resulta que esta canción se llama Que Viva San Mateo. Es una jota y es muy popular. En todas las cimarronas, todas las mascaradas la hemos bailado. Escuchémosla, nos despedimos con esta canción. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Café Colipro. Nos quedan 2 programas para finalizar su programa Café Colipro, así que los invitamos a que nos sigan por las redes de Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver Café Colipro.